Ponemos en tus manos, Señor, este servicio. Te rogamos, Señor, que seas hablándonos conforme al plan y propósito tuyo, Señor. Te ruego que nadie regrese a su casa como vino, Señor, sino que salgan enteramente renovados en el conocimiento de tu palabra. Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús te ruego, Señor, que perdones toda falta, toda ofensa, toda rebelión que puedas encontrar en nuestro corazón, Señor Padre. Y te pedimos, Señor, que seas limpiando nuestro corazón de toda maldad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y abran sus Biblias, mis hermanos, en el libro de el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14. Evangelio de San Juan, capítulo 14. Vamos a hablar de un tema que se llama las promesas de Jesús. Y dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Quiero hablarles hoy de las promesas del Señor Jesús, nuestro Salvador. Existen en la vida de las personas, y aún dentro del pueblo de Dios, situaciones difíciles, situaciones angustiosas, situaciones de terribles desencantos, situaciones de turbación, bien sean porque sufrimos abandonos, sufrimos decepciones, sufrimos traiciones, sufrimos la crítica de otros, tenemos problemas económicos, muchos pueden tener problemas financieros, y todo esto trae turbación, aunque el Señor Jesús estaba hablando a sus discípulos porque Él sabía que venía un tiempo tremendo después de que Él fuera a la cruz, y que vendría persecución a todos sus discípulos, y los estaba preparando. Aunque esta palabra la podemos aplicar a la realidad cotidiana de toda persona puede tener
angustia, toda persona puede tener situaciones de desaliento que pueden llegar a quitarse el sueño, quitar el hambre, dar inestabilidad, permitir que en la vida de la persona exista turbación. Y la turbación es no permitirle al hombre poder divisar la verdad, poder conocer realmente que cada día trae, como dice la Escritura, su afán, que cada día trae una situación que podría ser adversa, y el Señor Jesús da esta promesa y advertencia también, y dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué, amados? Porque es en el corazón del hombre en donde existen los conflictos. El libro de Proverbios nos dice que guardemos nuestro corazón de toda cosa guardada, porque de él mana la vida. La Biblia dice que el hombre de corazón contento, ese tiene todos los días banquete. Y muchas veces las personas nos afligimos más allá de lo que usualmente debería de ser. ¿Por qué? Porque en el alma del ser humano muchas veces hay una turbación y siente una impotencia, porque queremos alcanzar las cosas con nuestro esfuerzo, con nuestra capacidad, o muchas veces reconocemos ya que no hemos podido alcanzar las cosas porque somos incapaces muchas veces en algunas áreas de poder alcanzar lo que nuestra mente y nuestro corazón anhela, y eso lo lleva al hombre a una crisis que no le permite verdaderamente ver las cosas como Dios quisiera que las veamos. Y muchas veces también llegan tiempos en donde mengua la salud, o vemos que tenemos una enfermedad importante que podría enfermarnos y llevarnos verdaderamente hasta la muerte. Y eso puede turbar a la persona, lo puede llevar a una crisis y un colapso emocional que no le permite ni siquiera agradecer por el día que está viviendo a Dios, y no le permite alabar y bendecir el nombre del Señor. Y esta palabra es propicia para todo, amado. Usted ve a las personas, recién tuvimos un tremendo temblor, hace algunos meses pasamos un terremoto, ya un año, y las personas quedaron todas como nerviosas, quedaron todas verdaderamente desestabilizadas. Algunas todavía siguen con mucho nerviosismo, y es porque la turbación no les permite verdaderamente aferrarse de la fe, del poder de Dios, y que Dios tiene control de todas las cosas. El libro de Salmos dice que aunque la tierra tiemble, aunque brame la mar, aunque verdaderamente la tierra sea conmovida, dice que tenemos que confiar. Y el Señor Jesús está diciendo más o menos lo mismo, con otras palabras, para que sus discípulos pudieran establecerse de una manera diferente, tener una estructura en la base de su fe que les permita verdaderamente conocer que Él tiene control de todas las cosas. Y Él empieza diciendo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y habla de la promesa, una de las primeras promesas que Jesús hace aquí en este capítulo. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera,
os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Imaginémonos, hermanos, las innumerables moradas que Dios tiene para todo su pueblo. Y Jesús le está dando un aval a esto, prometiéndole al hombre que verdaderamente Él tiene cosas maravillosas y que aunque termine nuestra vida en esta tierra, nos esperan cosas mejores, cosas mayores, cosas que, como dice el apóstol Pablo, que ojo no vio, que oído no escuchó, cosas que no han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. Y eso es el aliento que debe de recibir toda persona que está decaída, toda persona que necesita verdaderamente aferrarse a algo, porque a veces verdaderamente veamos lo calamitoso que puede tener la vida de una persona. Imaginémonos como que si ha naufragado y está solo en el mar y no tiene nada a que aferrarse, pues bueno, nos podemos aferrar de las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Uno de los problemas que tiene el ser humano es que olvida las promesas que están escritas en la palabra de Dios. Debemos ver, amados, lo que dice aquí en el texto. El verso 4 dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Imagínense, hermanos, el Señor Jesús estaba hablando de algo que evidentemente en el plano natural, en la carne, queremos conocer un camino, una carretera con señales, una autopista, podríamos decir en estos tiempos, con todas las señales que pudiéramos querer tener. Sin embargo, Tomás aprovecha y le dice: Señor, no sabemos pues a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús, hermanos, de una manera sabia, de una manera muy especial, le contesta diciendo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y amados, ¿cuál es el camino que Jesús siempre quiso mostrar? ¿Cuál es el camino? ¿El camino a dónde? Porque un camino siempre conduce a un lugar. Y lo que está diciendo, amados, es algo prácticamente literal, porque dice así en el verso 7. En el verso 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces significa que el verdadero camino al Padre es Cristo Jesús. Eso es lo que le estaba diciendo. Les estaba hablando de una forma que ellos en el momento no podían entender, porque se imaginaban que era un camino para algún lugar físico. Pero la expresión del Señor era para que conocieran que Él era la única vía, el único lugar en donde el hombre puede transitar para llegar al Padre. Veamos en Hebreos 10, en el verso 19, hay una maravillosa verso que escribe el apóstol, que dice así, en el verso 10, verso 19 Hebreos 10, 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad
para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanos, está hablando aquí nada menos y nada más que el santuario divino, del lugar santísimo, del lugar en donde verdaderamente mora la presencia de Dios. Y hoy podemos decir que tenemos un camino nuevo. Y cuando habla de camino nuevo, nos hace ver que no es un camino aportillado, no es un camino tortuoso, no es un camino difícil de transitar. Porque si el camino es nuevo, pues es nuevo. Significa que el lugar es maravilloso, hermanos. Y Él es el camino. No es un camino que está perdido. O sea, se ha dado cuenta que a veces usted va inclusive en una carretera y se puede perder y dice, uy, ¿para dónde cogí? No sé dónde estoy, y tiene que parar y preguntar, ¿para dónde voy? Necesito ir para tal lado, y le tienen que decir, mire, coja por aquí, mire a la derecha, después hace una izquierda. Aquí usted no se va a perder. Este camino le va marcando verdaderamente una ruta que es única, hermanos. No tiene atajos, no tiene ningún recoveco en donde usted pueda confundir. Siempre la vía lo va a llevar al lugar santísimo, a la presencia mismo del Padre. Dice aquí, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces podemos, hermanos, estar claros que nuestra fe en Cristo Jesús nos llevará siempre a la presencia del Padre, siempre nos va a llevar al lugar santísimo. Es la única manera. No he leído en ninguna parte de la Biblia que exista algún camino alterno, que exista alguna carretera nueva. Es un solo camino y está nuevo, hermanos, donde podemos transitar, donde podemos llegar verdaderamente a un lugar seguro. Ahora miren, hermanos, el apóstol aprovecha a Felipe y le habla al Señor Jesús en el verso 8. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Ustedes saben, hermanos, el concepto de lo que tenían ellos, de lo que verdaderamente era Dios para ellos, un Dios invisible, un Dios que nadie lo podía ver. ¿Quién podía haber visto al Padre? Nadie. Y Felipe, de forma osada, porque Felipe conocía la Escritura y sabía que la Biblia dice que nadie verá a Dios, ningún hombre le verá y seguirá con vida. Nadie le puede ver. Pero Felipe, de forma osada, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Él estaba
pidiendo una cosa que también Moisés en su tiempo pidió igual. Él quería conocer al Padre. Y la respuesta, amados, fue contundente, porque aquí vemos la divinidad misma de Cristo Jesús, mostrándose de forma categórica, haciéndole ver a su discípulo que el que había visto a Cristo Jesús había visto al Padre. Dice aquí en el verso 9, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Entonces estamos viendo, hermanos, que Felipe estaba viendo de primera mano la personalidad mismo del Padre, el carácter del Padre, la esencia mismo del Padre, la sustancia mismo del Padre. Estaba allí nada menos y nada más que el Padre, hermanos. En esta pregunta que Jesús le hace y que contesta, da la impresión como que estuviera hablando el Padre en primera persona. Dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Acuérdense que el verso 8 dice: muéstranos el Padre y nos basta. Y él replica diciendo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Da la impresión como que hablara en primera persona. Y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Entonces vemos, hermanos, que el carácter del Padre está ahí revelado, que Dios se muestra de una manera maravillosa para que lo conozcan, y quien conoce verdaderamente a Cristo Jesús en su vida, conoce lo que es el Padre. Verdaderamente la Biblia dice que en estos tiempos el Hijo se nos ha revelado. Esto es el fundamento, hermanos, de nuestra fe. Por medio de la palabra tenemos una revelación clara de lo que es Dios mismo en nuestras vidas. Quiero llevarlos a Primera de Juan, en el capítulo 5. En el verso 11, porque Jesús había dicho que Él era el camino, la verdad y la vida. Y ustedes vean lo que dice el verso 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, hermanos, Jesús estaba respondiendo prácticamente las inquietudes que tenían sus discípulos. Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Estaba diciéndoles verdaderamente en dónde estaba la vida. La vida está en Cristo Jesús. Pero Jesús escribe algo maravilloso, hermanos, en su maravillosa oración sacerdotal que Él hace. Vayamos al capítulo 17 del Evangelio de Juan, y dice así. En el verso 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces podemos ver con toda claridad que Él es la vida eterna, hermanos, que en Él está la vida, que Él tiene
potestad sobre todas las cosas, que el camino, la verdad y la vida es Él mismo, y que Él se muestra para que nosotros podamos verdaderamente conocer en esencia lo que es el Padre, lo que es el Hijo, y las promesas de Él, amados, vienen y preceden a lo que Él está diciendo, porque si Él habla y dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí, y en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera no lo diría, está confirmando todo lo anterior, manifestando que Él tiene todas las cosas en su control. Y cuando vemos el verso 11 del capítulo 14 del Evangelio de Juan, dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amados, siempre que leemos esto, nos imaginamos lo primero, o sea, querer tener esa capacidad, ese poder de sanar a los enfermos, de levantar a los muertos. Pero es verdad que Dios puede glorificarse con todas las cosas que pidiéremos, amado. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que muchas de nuestras oraciones no están a veces de acuerdo al orden que Dios establece. No pedimos conforme al plan y propósito de Dios, sino que pedimos como nosotros queremos. Y hay algo importante, amados, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado. Y todo lo que pidieres al Padre tiene que ver mucho de si pedimos conforme a la voluntad de Dios, si es el plan de Dios. El mismo Señor Jesucristo ora diciendo, no sea como yo, sino como tú quieres, Señor. Cuando Él estaba verdaderamente en un estado de sufrimiento y agonía, dice que sudó como gotas de sangre, porque verdaderamente Él sentía la aflicción, Él sentía el peso de todas las cosas que vendrían, y a pesar de que en Él había todo el poder que nos podamos imaginar, Él no usó de esa capacidad, sino que dejó que sea el plan de Dios, lo que ya estaba trazado. En la carne Él decía, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú quieres, Señor. Y ustedes vean que en esa oración hubo un silencio, no le dijo, ok, vamos a pasar esto por alto, vamos a cambiar el plan. No, el plan de Dios estaba trazado y se iba a cumplir, amados. No había ninguna variación en las cosas. Más bien lo que Dios hizo fue mandar ángeles a confortarlo, mandar ángeles para que lo animaran verdaderamente, para que cogiera fuerzas. Hay situaciones difíciles que puedan venir a nuestra vida, por eso el capítulo empieza diciendo, no se turbe vuestro corazón. A veces estamos turbados, a veces estamos en una situación verdaderamente desesperada y necesitamos que el Señor nos conforte. Y cuando verdaderamente doblamos rodillas, nos humillamos y clamamos a Dios, Él mandará, amados, el consuelo oportuno. El apóstol Pablo dice que Él es el Padre de toda consolación.
necesitamos muchas veces ser consolados. A veces estamos inconsolables. No hay nada, ningún abrazo, no hay ninguna palabra humana que pueda quitar la melancolía, la angustia, el desespero o la impotencia que pueda tener nuestro corazón. Y es solo el poder de Dios, es solamente, amados, cuando verdaderamente nuestro corazón está genuinamente quebrantado, que viene el Espíritu Santo a consolar, que viene verdaderamente y se manifiesta de una manera sobrenatural para que podamos sobrellevar nuestras cargas. Cuando ponemos en Él la situación y le decimos: quítame esta angustia, quítame este dolor, quítame esta incertidumbre que tiene mi corazón y afírmame para que yo pueda caminar nuevamente sin la turbación que he tenido. Porque, amados, lo que menos Dios quiere es que nosotros estemos turbados. Lo que menos quiere un padre es que su hijo esté entristecido. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice: gocémonos. Y otra vez vuelve a decir: gocémonos. El libro de Salmos dice que de continuo estará la alabanza en nuestra boca. El salmista David escribe y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Porque el alma se abate, el alma se entristece, el alma se sufre congoja. Y necesitamos algo, amados. Puede ser que nos llame alguien que nos quiera animar, pero no hay palabra humana muchas veces que pueda consolar. Mas Dios muestra su bálsamo para quitar la aflicción, la angustia, y que nuestra alma pueda reposarse de tal forma que volvamos verdaderamente a alabar al Señor. El libro de Salmos dice: aunque el llanto dure toda la noche, en la mañana veremos su misericordia. Eso nos hace ver, hermanos, que Dios conoce nuestras debilidades, conoce nuestras aflicciones, conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, y que Él de manera propicia siempre aparece en nuestra vida para enseñarnos, hermanos, que hay un camino nuevo, que hay una verdad en la que tenemos que descansar, que verdaderamente Él es el dador de la vida, y el que tiene al Hijo es el que tiene la vida. El que no tiene al Hijo dice que no la tiene. Y esto nos afirma, amados, en nuestra fe, de saber que tenemos un Cristo glorioso que ha abierto un camino nuevo para que podamos entrar al lugar santísimo y podamos verdaderamente estar en la presencia de Él.